soy parte de los fundadores y me siento muy honrado por eso. Yo siento que llegué casi casualmente, porque yo estaba posbecado en el Sótero del Río y ahí se germinó el grupo original del instituto, y la decisión de integrarme a la decisión de fundar el instituto fue una decisión que me costó. Así que, porque yo ya había sido pediatra, psiquiatra infantil, y ser terapeuta familiar era un paso más que para mí era desconocido. Creo que un empujoncito de la Margarita Díaz me ayudó en ese paso, y aquí estoy. Lo más evidente creo que es lo académico. Yo creo que nosotros fuimos el primer grupo que que empezó a trabajar en terapia familiar, pero que además creó un centro de atención, es decir, que supone la creación de un equipo de terapeutas. Yo creo que eso fue importante y pienso que nuestros dirigentes en esa época, o Guillermo, permitió que esto fuera una iniciativa grupal. Siempre eso a mí me llamó mucho la atención. Fue un equipo en el que yo siento que todos teníamos cabida, siempre y cuando compartiéramos algunos criterios generales, por ejemplo. Lo que me motivó a fundar el instituto fue la invitación que me hizo Guillermo Altamirano en Palo Alto para decir, fundemos un instituto que tenga algunas características que tuvieran que ver con la contingencia de la salud mental. Y después descubrí que no era tan así, y que era más bien que él quería hacer un instituto que fuera diferente al que en ese momento se estaba empezando y con el que de alguna manera rivalizaba. Pero eso me motivó también la invitación en sí mismo. Y me motivó de que él dijo, no, hay un grupo que trabaja en el SOTE y otro grupo que trabaja en el psiquiátrico, y ustedes busquen gente del psiquiátrico para que formemos este grupo. Eso fue lo que inicialmente me interesó. Por una razón además, porque yo en mayo de ese año, antes de ir a Palo Alto, yo me había recibido como didacta latinoamericano de transaccional, y que era una herramienta muy interactiva y muy interrelacional. Entonces, como era muy interactiva y muy interrelacional, a mí me pareció que la continuación de eso, que era lo sistémico en Palo Alto, sobre todo que yo había leído el libro de Václavic y habíamos leído con Nils el libro de Stierling. Entonces nos interesó ir a Palo Alto. Y una vez que fui a Palo Alto dije, esto es lo mío. Ya me pareció que lo interactivo era importante. Con que en el año 2000 a mí me llega una invitación del Hogar de Cristo para trabajar con niños y con los programas de niños, con los programas de adulto mayor, que finalmente el que prospera es el de adulto mayor. Entonces cuando eso prospera yo me quedo trabajando ahí 4 años, más o menos 4 o 5 años, hasta que me invitan a venir para acá, a este lugar, y me pareció súper interesante y lo planteé en el instituto si estaban disponibles para ayudarnos a instalar la sede, y el instituto nos dijo que no por una razón económica, pero en ese momento era el cambio de la primera generación a la segunda con la Carla. Entonces, y la Carla iba a ser la próxima presidenta. Entonces le pregunté a la Carla, ¿no sería bueno que agarráramos viaje con eso? Y me dijo, sí, de todas maneras agarremos viaje con eso. Y armamos esto de psicosocial por una razón, porque me parece a mí que es en el lugar de lo intersectorial y de los programas de atención pública, donde el modelo, que yo llamo contextual relacional más que familiar o sistémico, tiene un lugar. Y nos instalamos acá desde el año 2005 y esto sí me llena el corazón, me llena el espíritu, creo que ha sido súper interesante y hemos crecido y hemos aportado. Y ahí sí yo creo que hemos sido un aporte porque hemos recorrido las regiones formando gente en este modelo de un modo que ha hecho una diferencia al decir de las personas que han sido formadas. Y eso me deja súper contento. A ver, yo llegué al instituto porque yo hacía la práctica en el hospital psiquiátrico. Yo antes había estudiado trabajo social y después estudié psicología, o sea, llegué un poco más grande.
al psiquiátrico y ahí conocí a Sergio Bernales. Y como que nos hicimos amigos, digamos, y él me llevó a este grupo. Yo no estuve en las conversaciones primeras, digamos, de la fundación del instituto, pero llegué cuando empezaron a funcionar en la calle Andacollo. Y claramente ahí, no sé por qué, Altamirano me invitó a trabajar con él. Y ahí empezamos a ver familia, y ahí lo importante fue que él me enseñó, de hecho, a hacer el taller de la persona terapeuta o el taller de la familia origen en esa época. O sea, yo en ese tiempo era totalmente novata, digamos, no sabía nada, digamos, y realmente él me enseñó y los primeros años hacíamos ese taller juntos. Así llegué, pues. Era como la que era menos amiga, digamos, de todo el resto era como mucho más, tenía mucho más historia entre ellos. Y ahí, pero me adoptaron, pues, entre Bernales me adoptó. Mi llegada a formar parte del instituto fue uno de mis destinos afortunados en la vida. Es como haberme sacado un quino. Porque yo venía de Chiloé, después de haber estado ejerciendo como médico general pediatra durante unos 5 años, y quería dedicarme a la psiquiatría infantil. Y al momento de decidir en qué centro me formaba, conversé con Sergio Bernales en esos años, al que conocía de los años de escuela, y él me dijo: mira, acaba de llegar desde Venezuela un psiquiatra infantil que va a estar trabajando ligado a la Católica en el Sotero del Río. Y ese era Guillermo Altamirano, que venía saliendo del exilio y de vuelta a Chile, y venía con todo el bagaje de la terapia familiar. Me postulé y quedé en esa posibilidad formativa. Entonces fui su becado desde el servicio de salud. Y en esa calidad me formé como psiquiatra infantil. Ahí conocí a Eduardo Carrasco, a Andrés Donoso, que estaban haciendo su post-práctica. Y quedé paradito, porque fueron los mismos tiempos en que se comenzó a gestar el grupo de formación del instituto. Y por lo tanto, cuando esto cuajó y se decidió oficializarlo como el Instituto Chileno de Terapia Familiar, yo ya estaba incorporado al grupo, y en paralelo me había estado formando como psiquiatra infantil. Así que hice como las dos formaciones en conjunto. Mientras hacía la psiquiatría infantil tradicional, también me formaba como terapeuta familiar, que entonces era una tendencia completamente novedosa en el país. Lo que me significó también probablemente unos esfuerzos adicionales, porque ya era un poco difícil comprender estas nuevas epistemologías, mientras yo trataba de hacerme cargo de las clásicas. Pero creo que el esfuerzo me aportó harto y salí bien parado. Lo que me motivó a ser parte del instituto fue el descubrir la terapia familiar. Cuando yo terminé la universidad, me fui a trabajar al Josefina Martínez. Justo ahí estaba Guillermo Altamirano, y él venía con toda esta novedad de la terapia familiar, y me pareció que me hizo mucho sentido, y él nos ofreció un espacio para aprender. Y una vez que empezamos a estar todos viendo cómo ayudar en este nuevo enfoque terapéutico, apareció la idea del instituto y me embarqué, porque me pareció que hacía todo el sentido del mundo. Bueno, yo creo que estamos en una época en que hay un cambio muy grande en la familia, que se ha de alguna manera diversificado enormemente, y entonces esto constituye un desafío, porque el tipo de parejas que hoy por hoy están conformando familias son muy distintas a años anteriores. Entonces eso exige de parte de los terapeutas en una postura de respeto y de aceptación y de ampliación de su visión de valores tradicionales. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Otros desafíos tal vez tendrán que ver con la infancia,
con mucho maltrato de la infancia, en que las instituciones en que están los niños no son las mejores, ¿no? Y en el intento de conformar una familia, entre comillas familia, que los puedan acoger, hay ahí una diversidad de maltratos enorme y una carencia enorme de formación en los profesionales que están actuando. Es decir, tenemos enormes desafíos, ¿no? No tan solo en lo externo, sino que eso implica un cambio en los propios valores y en la propia cultura, llamémosla psicológica, que hemos aprendido. Tenemos que reaprender muchas cosas. Entonces ahí se fue juntando un grupo que trabajaba en terapia sistémica y que instalaron un espejo, y al mismo tiempo se armó un grupo que empezó a estudiar, ¿no? Y a reunirnos una vez a la semana en un espacio que brindó Guillermo también, a revisar los temas de la terapia sistémica y del enfoque comunicacional y de todo lo que sabemos, que en esa época acá estaba, como yo digo, era como una época de oscurantismo de la psicología, porque en las escuelas de psicología no pasaba nada, ¿no? Y entonces, como terapeuta, uno estaba como muy solo y muy estancado, diría yo. Y a mí eso me motivó. Yo diría que no tuve ninguna expectativa, tuve más bien una necesidad, ¿verdad? Así lo pondría, una necesidad de encontrar un lugar donde poder aprender junto con otros, donde poder ponerme al día, porque no llegaban ni los libros. O sea, Václavis tú no lo podías comprar en ninguna librería aquí, ¿ya? Entonces había una necesidad fuerte de poder acceder a todo eso, y la verdad que yo creo que Guillermo fue un gran líder, o sea, indiscutido. Después, ahí el mismo Guillermo propuso que de alguna manera como que formalizáramos eso, y en ese momento formamos la primera sociedad, que fue el año 83. Ahí alguna gente de toda esta que había llegado, entraba y salía la gente. En el Sótero del Río recibíamos visitas, la gente venía a ver de qué se trataba. Bueno, y formamos esa sociedad en la idea de ya hacer un espacio para trabajar más juntos. Y entonces yo diría que como años después empezamos a hablar, esto se fue construyendo, no es que nos sentamos un día, digamos, a ver, estas son nuestras expectativas, pero la expectativa y el interés, diría yo, el interés y la motivación de todos era aprender más y tener un espacio para conversar, para discutir, para intercambiar. Además, algo súper relevante era que porque recuerden ustedes que las agrupaciones no estaban muy permitidas y uno se sentía bastante cohibido para conversar. Se necesitaba un espacio, ahora lo llamaríamos un espacio seguro, ¿verdad? Donde poder discutir, donde poder disentir, donde poder opinar. Eso en el plano, yo diría, teórico y conceptual, que era lo que hacíamos los días martes. Cuando originalmente me interesó la terapia familiar, yo empecé en la Universidad de Heidelberg con Helm Stielen, en un seminario semanal que él dirigía, práctico. Y después estudiamos ya existía el libro de Václavic, que a mí me parecía fascinante. Esto de que la comunicación funcionara a distintos niveles, contribuyera a mensaje, modificara la conducta del otro. Y el hecho de que se constituyera una nueva unidad, que era la unidad interactiva, que tenía sus propias leyes, me parecía muy interesante porque no solo estaba súper ordenado a distintas escuelas psicoterapéuticas, sino porque también tenía amplias implicaciones sociales. O sea, permitía un análisis que fuera mucho más allá de la psiquiatría, y a mí, yo creo que no soy la mayoría de los que elegimos la psiquiatría o la psicología. Bueno, tenemos un interés humanista y nos interesan las implicaciones filosóficas y sociológicas que contiene nuestro estudio.
Y de hecho que, bueno, cuando uno conoce las cosas ya se vuelve menos fascinante de lo que parecían anteriormente. Fue menos misteriosa de lo que me parecía al comienzo. También tuvimos que ponernos realistas y abandonar la omnipotencia con que todas las escuelas psicoterapéuticas nacen. Pero la sigo considerando utilísima en el sentido de, que dije recién, de que es una forma supraordenada de ver las cosas. Sobre todo yo doy un curso de terapia sistémica a los becados de psiquiatría y a psicólogos en práctica. Sobre todo para los becados de psiquiatría me parece fundamental de que aprendan a salir del encierro con el paciente aislado de su medio, que lleva errores diagnósticos bastante importantes muchas veces que vemos. Y sobre todo me parece más importante ahora porque con el DSM existe un reduccionismo en el diagnóstico, en que a las personas las meten en distintos cajones, ya que el DSM sigue el ejemplo de la medicina interna, que tiene la ventaja de la comparación estadística, pero que a muchos se les ha transformado en la psiquiatría en sí, y la psiquiatría no es, claramente no es. Y en eso se considera que es útil la terapia familiar, fundamentalmente en la terapia sistémica, fundamentalmente en la formación clínica en el nivel de la psiquiatría. Ahora, yo no solo la aplico ahí, sino que me ha tocado el programa de intervención psicosocial de la Colonia Dignidad, cuya parte importante ya dejamos atrás, pero donde el enfoque sistémico ha sido absolutamente fundamental. O sea, donde no existía prácticamente la posibilidad de trabajar dentro de un setting terapéutico tradicional, sino que hubo que modificarlo en todo sentido, y ahí también me resultó muy interesante la visión sistémica. Bueno, yo creo que el desarrollo futuro va en esa línea también. No es la redención del mundo, evidentemente, pero sí es una ayuda importante y una forma de enfocar y sistematizar las cosas que yo creo que es un aporte. Sobre todo el trabajo que ustedes hacen aquí en este centro psicosocial o en intervenciones que se irradian a la sociedad, sin duda que es mucho más útil que otros. Lo que más así me acuerdo es la decisión de haber formado el instituto, que yo creo que, porque éramos un grupo que se fue pegando así de a poquito en el Josefina Martínez, alrededor del doctor Guillermo Altamirano, en que yo estaba haciendo mi beca de psiquiatría infantil ahí. Entonces, por casualidad llegué a la terapia familiar, aunque yo había leído el primer libro de Minujín como una novela que me la había pasado la hermana de él, que era vecina mía y muy amiga mía en Israel. Y me había gustado, pero nunca pensé que iba a llegar a ser terapeuta familiar. Entonces, el hecho de que fueron llegando cada uno de distintas partes, y Guillermo los fue invitando, y que de repente decidieron que teníamos que hacerlo en forma más seria y formar un instituto, yo creo que ese es un hito. Si no hubiera sido por eso, no lo habríamos formado seguramente. Y cómo ha ido progresando, creciendo, siendo tan importante dentro de la terapia sistémica y dentro de Chile y conocido en otras partes. Yo creo que ha sido un trabajo de hormiguita de cada uno de nosotros, de los fundadores, pero también de todos los que se han ido integrando después, que lograron, no sé cómo, captar el espíritu con que empezamos, que fue tan como de amistad, de solidaridad, de ganas de aprender juntos, teníamos reuniones en que a veces nadie sabía mucho, pero todos estudiábamos. Y eso, aunque ya la tecnología y los progresos se han visto, por supuesto, pero de alguna manera todavía se conserva algo de ese espíritu solidario y, no sé, algo tan especial. Es que en ese tiempo yo era médico general en el Sotero del Río y llegó el Guillermo Altamirano. Y el Guillermo Altamirano empezó a hablar de terapia familia y empezó a hablar de comunicación y empezó con todo lo que él había aprendido en Palo Alto.
Y yo era médico general y yo estaba haciendo psiquiatría infantil porque no había nadie, o sea, y porque estaba interesada en eso. Y cuando llegó Guillermo y empezó a enseñar y empezó a llegar gente, llegó la Silvia, después llegó Eduardo, empezaron a llegar gente, se convirtió en algo tremendamente interesante. Y al mismo tiempo era como un espacio en que la terapia familiar la llevaba, o sea, era la manera más eficiente, a mi juicio, en ese tiempo, de ayudar a una familia o a un paciente. Y resulta que yo me fui a hacer la beca. Entonces me perdí un poco la primera parte de la gente que se juntó para formarlo, y un día llegó la Margarita al lugar en que yo estaba haciendo la beca y me cuenta, y yo le digo, pero si yo trabajé en eso, me dice, vámonos al instituto. Y llegué, me parecía que era mi lugar era la terapia que yo quería aprender, iba más con mi estilo y mi personalidad, encontraba yo, que como estaba en un sitio psicoanalista, yo no podía ser psicoanalista, yo, no digo que los otros no puedan serlo, yo no podía. Siempre trabajaba en el servicio público, encontraba que esto era eficiente en el servicio público, y lo sigo pensando, y siempre pensé que iba a seguir por la línea de la terapia familiar, porque a mí me toca mucho el dolor de los niños, y no sé cómo terminé derivando hacia la terapia pareja. Es que yo nunca, comillas, milité solo en la terapia familiar. Yo siempre trabajé y me formé como psicoanalista, siendo miembro del instituto. O sea, yo estuve 5 años en el Instituto de Psicoanálisis, estando en el Instituto de Terapia Familiar, que fue el lugar donde yo llegué cuando llegué a Alemania. Entonces, para mí eso fue muy importante, que en el instituto existiera. No todo el mundo tenía que estar de acuerdo, pero era posible. Yo creo que tiene mucho que ver con que Guillermo es psicoanalista, digamos, ¿no? Y como psicoanalista infantil, después fue terapeuta familiar, nunca renegó de ser psicoanalista. Y yo siempre sentí que eso era una muy buena, forma de incorporar gente de distintos lugares que no fueran estrictamente terapeutas familiares ni psicoanalistas, sino que tú podías ser psicoanalista, trabajar como psicoanalista, trabajar como terapeuta familiar o trabajar como terapeuta individual. Entonces me parece que eso fue muy importante y a mí yo siempre sentí que había mucha libertad para hacer distintas cosas y muy buena aceptación. Esa es mi experiencia, tanto en lo clínico como en lo teórico. Yo creo que el desafío para adelante tiene que ver con cómo nosotros podemos tener más un decir en las políticas públicas del país, porque cuando partimos del instituto, todos partimos trabajando en hospitales y como que nos fuimos saliendo, y en universidades, y como que nos fuimos saliendo de los ámbitos públicos hacia los ámbitos más privados. Y me encantaría que volviéramos a lo público y que pudiéramos tener de nuevo más presencia en la universidad, más presencia en los hospitales y más presencia sobre todo en las políticas públicas, que pudiéramos establecer más instancias de reflexión, como que haya un quehacer más pensado. Ojalá participemos más en las políticas públicas que tienen que ver con familia, con situaciones tempranas, con las situaciones de tantas injusticias que se cometen con la familia en el nombre de ciertos principios que son imposibles de cumplir si uno no está pensando cómo se integra lo inclusivo con lo excluyente. Pienso que el Instituto del 2030, si todo camina, son 12 años más, lugares como este van a ser más importantes. También me parece que sería interesante que ya haya estado participando firmemente en el debate de cómo pensar la salud mental. Hice siempre lo de la persona, el terapeuta, y lo de la familia origen. Yo diría que esa fue mi especialización. De hecho, nunca hice supervisión directa en el instituto. Y el tema de pareja también me importó desde el comienzo. Y yo creo que una parte importante fue cuando leí a Canevaro y decidí ubicarlo en Italia
y traerlo y introducir en el instituto el tema de la pareja transgeneracional. Yo creo que eso fue lo más importante. Yo creo que también otra cosa que yo aporté al instituto fue la colaboración con las generaciones más jóvenes. Yo fui una bisagra, yo creo, entre los antiguos y los más jóvenes. De hecho, después que ni estuvo la Carla, y claramente yo creo que a mí no me costaba trabajar con las generaciones más jóvenes. El hito principal es que a los 35 años estemos parados y se siga funcionando con tanta cosa que ha ocurrido en estas 3 décadas y media en el país, ¿no? Como cambios de sistema, como la educación transformándose en empresa y en negocio, son varias cosas. Entonces creo que es muy meritorio que el instituto logre mantenerse funcionando, bastante, creo yo, ligado aún a sus valores iniciales, y a pesar de todas las vicisitudes que eso implica en un mercado, ¿no?, de educación, no renunciar a lo que es esencial en la formación. Yo creo que eso lo seguimos manteniendo. Creo que es de lo cual nos podemos sentir más orgullosos. Lo que me motiva a seguir estando en el instituto y a participar en el instituto, yo diría que es muy similar a lo que me motivó en un inicio y lo que me ha motivado a permanecer todo este tiempo, que es justamente tener este espacio de trabajo profesional en un ámbito de amistad, de colaboración, de confianza, donde poder trabajar en nosotros y para los otros, lo que llamamos la persona del terapeuta. Porque eso no se enseña en los libros ni se aprende para siempre, sino que es algo que yo creo que se tiene que hacer continuamente. Bueno, a mí me gustaría que siga creciendo como ha crecido, cómo se ha enriquecido. Yo encuentro fantástico el instituto. Encuentro que son profesionales muy bien, muy comprometidos con lo que están haciendo, con un nivel de conocimiento muy bueno. Yo espero que el instituto siga creciendo como lo ha hecho. Yo encuentro que ha sido un éxito realmente. A mí me gustaría hacerle llegar al profesor doctor Altamirano, Guillermo Altamirano, que fue el formador de este grupo, que él supiera lo que ha logrado el instituto a partir de su iniciación, ¿no?, de haberlo él iniciado en el Sótero del Río, cuando íbamos para allá y veíamos familia. Yo me acuerdo que cuando Guillermo Altamirano empezó a enseñar terapia familiar en el Sótero del Río, y éramos súper poquita gente, y empezó a explicar la terapia y la teoría de la comunicación humana, yo sentí que se me empezaban a encajar cosas en la cabeza, no sé cómo explicarle. Yo decía, esto me hacía sentido, entonces como me hacía sentido, por ahí voy, digamos. A ver, yo creo que primero el instituto ha crecido de una manera exponencial, por decirlo de una manera, ¿no? Ha formado a mucha gente, ha atraído a mucha gente interesante que se ha formado acá también, ha desarrollado proyectos que son atractivos. Yo siento que ha sido siempre para mí un referente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del conocimiento de la psicoterapia en la cual me incluí. Siento que de alguna manera yo también seguí mis propios caminos de repente por otros lados, pero siempre ha sido un sitio de pertenencia con atractivos intelectuales, con atractivos teóricos y con mucho afecto por la gente con la cual he estado acá en el instituto. Yo siento que son parte de mi historia, ¿sí? Son como los 35 años he estado aquí, los 35 años hemos trabajado acá. Me encanta ir a hacer docencia cuando he ido a provincia.
me encanta hacer docencia. Y creo que todo eso el instituto me ha ayudado a hacerlo y a tener este espacio. Porque me invitó a participar en el directorio la Carla Vidal, que fue la primera presidenta de la segunda generación. Desde ahí, bueno, me he mantenido, he estado en el directorio, ya han pasado varios años, son 10, y quizás quería transmitir o contarles un poco qué me ha hecho a mí quedarme en el instituto, estar en el instituto, es la pertenencia. Yo creo que estar en el instituto ha significado algo así como una segunda familia. Ha sido un lugar demandante, ha sido un lugar exigente, pero ha sido un lugar muy contenedor, un espacio impresionante para poder seguir desarrollándome. Lo que hacemos los profesionales, los psicólogos y también los psiquiatras en clínica es muy solitaria, y desde ahí contar con un espacio como este es algo que es valorable, ¿no?, para cualquiera de nuestra profesión. Los invitamos a todos, a cada uno de ustedes, a seguir participando, a estar presentes con lo que puedan, cada uno desde su lugar. Si tengo que hablar de un hito que se me viene a la memoria, el encuentro que tuvimos con Minuchin hace un par de años atrás, 5 años atrás, no recuerdo. Porque creo que esa imagen, ese momento representa lo que yo entiendo que es la esencia del instituto y lo que me gusta del instituto, el instituto que yo quiero. Un instituto abierto que invita a todos los profesionales que trabajan con familias de todas partes de Chile. Había gente desde Arica a Punta Arenas, gente que estaba interesada en conocerlo, interesada en aprender, donde pudimos ver familias, que es lo esencial de la formación que damos, donde pudimos conocer modos de trabajo y compartir. Compartir fue un momento muy emocionante de encuentro con la historia. El instituto ha sido una institución que valora lo histórico y que va recambiando e incorporando nueva gente y nuevas miradas. Ese continuo del pasado, el presente y el futuro, creo que estaba puesto en esa escena, ¿no?, que termina con un aplauso, todos de pie, emocionado, mucha gente lloraba por ese encuentro bonito. Con eso me quedo. Y cuando pienso en el futuro también pienso en algo de esa imagen. Pienso en que quisiera que siguiera siendo un instituto que acoge, que comparte, que transmite conocimiento de una manera rigurosa en lo teórico, en lo práctico, pero también emotiva, conectada con las familias con las que trabajamos, con las parejas, conectada con los profesionales que formamos. Me gustaría que siguiéramos siendo un instituto de excelencia en la formación de terapeutas familiares y de pareja. Creo que lo hemos sido durante estos 35 años y creo que todavía hay espacio para que lo sigamos siendo, a pesar de que hay un montón de ofertas. Pero si somos capaces de mantener la calidad, la formación centrada en el trabajo clínico supervisado, en el entrenamiento práctico de los terapeutas, vamos a seguir teniendo un espacio importante y privilegiado para quienes quieran formarse rigurosamente como terapeutas para los tiempos que vienen. Bueno, quería comentar que me siento muy agradecida de ser parte de este instituto. En realidad ha sido como una segunda familia, ya que ha sido un espacio de crecer juntos, de un aprendizaje continuo, un espacio de libertad, está lo lúdico, lo cariñoso, y también ha sido un espacio muy serio en términos de nuestro compromiso y responsabilidad con nuestro quehacer, que tiene que ver con ser terapeutas, que tiene que ver con formar a otros terapeutas en terapia familiar y de pareja. Comentar que me siento muy agradecida y honrada y privilegiada de ser la presidenta del instituto desde el 2016 hasta ahora. Nos ha tocado como equipo de gestión un gran desafío que tiene que ver cómo nos adaptamos como instituto a los nuevos tiempos. Y he tenido la convicción, junto a todo el equipo, de que un aspecto central para enfrentar estos nuevos tiempos es justamente el trabajo conjunto de todos nuestros miembros
y hemos hecho esa invitación durante todo este año y hemos tenido una alta convocatoria, una alta participación, y eso hace pensar que nuestro instituto va a seguir vivo como...